Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La nave alienígena se dejó llevar por un inmenso cadáver de metal y tecnología olvidada en lo más profundo del vacío. El Imperio Scar lo había calificado de fracaso, un experimento fallido, ya que era demasiado ineficiente y débil para ser útil. Así que lo dejaron atrás, un cascarón hueco flotando en la oscuridad. Pero donde Scar veía chatarra, la humanidad veía potencial. Cuando una tripulación de carroñeros procedentes de la Tierra descubrió la nave abandonada, supieron que habían encontrado algo extraordinario. Era vieja, sí, rota quizá, pero bajo el polvo y los circuitos fracturados yacía un poder que Scar había subestimado y que la humanidad reclamaría como propio. El capitán Darius Cole se encontraba en la cubierta de mando de la nave de salvamento Nomad, observando el naufragio alienígena a través del visor. Era enorme, fácilmente 3 veces el tamaño de cualquier nave humana, con su casco cubierto de cicatrices irregulares de batallas olvidadas hace mucho tiempo. Profundas fisuras surcaban su superficie, prueba de aquel conflicto que la había dejado abandonada. Mierda, musitó su ingeniero, Carson Reed. Esa tiene que ser la mejor presa que hayamos encontrado. Darius asintió. Si podemos arreglarla, respondió Reed. Dame 6 meses con la tripulación adecuada y haré que esta cosa vuelva a volar. Darius se volvió hacia su tripulación. Entonces, manos a la obra. Las primeras semanas fueron brutales. Los sistemas de la nave eran antiguos. Operaban con principios que ningún ser humano había descubierto antes. El núcleo de energía estaba dañado, los motores no respondían y la inteligencia artificial, una mente fragmentada y casi salvaje, apenas funcionaba. Scar la había abandonado por una razón, pero los humanos no se rinden. Poco a poco, pieza por pieza, lograron que la nave volviera a la vida. Los mejores ingenieros de la Tierra reingeniaron la tecnología alienígena y reemplazaron los sistemas obsoletos por soluciones ingeniosas. El núcleo se reconstruyó con tecnología de fusión humana, lo que estabilizó la red de energía. Los motores, diseñados originalmente para un lento viaje interestelar, fueron reconfigurados con propulsores gravitatorios humanos, que los hacían el doble de rápidos. Y luego estaba la artillería. Scar había despojado a la nave de su arsenal original, pero había dejado el armazón y la humanidad conocía la guerra. Sabían que necesitaban potencia de fuego. Se instalaron cañones de plasma donde antes había viejos cañones de riel. Se integraron silos de misiles en el casco inferior con cargas mucho más letales de lo que Scar había imaginado. La nave ya no era solo un buque, sino algo distinto, algo nuevo. La llamaron Revenant. La noticia se extendió por el espacio humano. Una nave diferente a cualquier otra, una fusión de la sofisticación alienígena y la tenacidad humana. Los gobiernos la deseaban. Las corporaciones querían comprarla, pero Darius y su tripulación se negaron a entregarla. Era algo más que una nave, era un mensaje. Cuando Scar se enteró por primera vez de la existencia del Revenant, se rieron. Una especie primitiva jugando con retazos, intentando construir algo que estaba fuera de su alcance. Pero entonces el Revenant entró en batalla. Una flota de patrulla de Scar intentó apoderarse de la nave, confiando en una victoria fácil. Se toparon con una fuerza como nada que hubieran visto antes. Las modificaciones humanas habían convertido el buque en algo más rápido, fuerte y letal. La flota de patrulla fue diezmada en cuestión de minutos. La humanidad había tomado el fracaso descartado por Scar y lo había convertido en una pesadilla. Y ahora la galaxia temblaba aterrorizada. Scar no tomó la derrota a la ligera. La destrucción de su flota de patrulla no solo fue un revés, sino también un insulto. Humanos, esas criaturas primitivas que apenas habían arañado la superficie de la guerra en el espacio profundo, habían tomado su tecnología desechada y la habían convertido en algo letal. Eso no estaba permitido. Se envió un buque de guerra, no uno cualquiera, sino un Dreadnought de clase Hunter, una nave diseñada para rastrear y exterminar amenazas de alto valor. Su misión era clara, encontrar el Revenant, destruirlo y dar ejemplo a su tripulación. Darius Cole se sentó en la cubierta de mando, tenuemente iluminada, a del Revenant,
y observó la pantalla táctica holográfica con los ojos entrecerrados. El buque Scar los había estado siguiendo durante 3 días, siempre al límite de sus escáneres. Esperando, comentó la teniente Mara Valdés, oficial táctica de la nave, inclinándose hacia adelante, con los brazos cruzados y estudiando las lecturas de los sensores. Viendo si corremos, si entramos en pánico, dijo. Darius se burló. Eligieron la nave equivocada. Carson Reed, el ingeniero, levantó la mirada de su consola. Esa cosa es un Dreadnought, capitán. Incluso con todas las mejoras, estamos superados en potencia de fuego. Darius sonrió. No era una sonrisa cálida, sino la de un hombre al que han subestimado demasiadas veces. También somos más rápidos, añadió. Y no vamos a luchar esta batalla en sus términos. Reed suspiró. Ya tienes esa mirada otra vez. Mara esbozó una sonrisa. Sí, la tienes. Darius se volvió hacia el piloto, Jingu Park. ¿Cómo va nuestro motor de salto? Jingu realizó una comprobación rápida. Cargado y listo, pero si lo usamos ahora, tendremos que dejar que el núcleo se enfríe durante al menos 12 horas antes de realizar otro salto. Bien, dijo Darius. No necesitaremos otro. Fijen rumbo hacia ese cinturón de asteroides cerca de Sios 9. Mara levantó una ceja. ¿Quieres pelear en un campo de asteroides? Darius se recostó en su silla. Quiero que piensen que estamos huyendo. El Dreadnought Scar perseguía su inmensa masa, cortando el espacio como un depredador en la caza. Desde su puente, el comandante Selvier observaba con diversión cómo la nave humana cambiaba de rumbo. Están huyendo, informó uno de sus oficiales. Como se esperaba, dijo Selvier, complacido. Cobardes, mantened la persecución. Terminaremos esto en unos minutos. Dentro del Revenant, las alarmas sonaban a medida que el Dreadnought se acercaba. El cinturón de asteroides se alzaba ante ellos, un laberinto caótico de rocas y hielo iluminado por un sol rojo moribundo. El campo de batalla perfecto. Desvíen energía a los propulsores, ordenó Darius. Necesitamos que esto luzca bien. Jingu ejecutó la maniobra a la perfección, empujando el Revenant hacia una entrada espiral descontrolada en el campo de asteroides. Desde la perspectiva del Dreadnought, parecía que los humanos estaban en pánico, corriendo a ciegas. Exactamente lo que Darius quería que pensaran. En cuanto entraron en el campo, gritó su siguiente orden: corten toda la energía, excepto la de soporte vital. Háganos ver muertos. La nave se quedó a oscuras. Sin motores, sin escudos ni señales de ningún tipo, la nave se convirtió en un trozo inerte de metal que flotaba entre los asteroides. Scar cayó en la trampa. El Dreadnought redujo la velocidad y se acercó con cautela. La tripulación ya celebraba, creyendo haber forzado a los humanos a cometer un error fatal. Entonces, el Revenant atacó. La nave cobró vida en un instante. Los motores rugieron mientras se desplegaban cañones de riel ocultos y lanzamisiles. En tan solo 5 segundos, la primera lluvia de misiles atravesó los escudos del Dreadnought. Antes de que Scar pudiera reaccionar, el Revenant ya se movía, no corriendo, sino cazando. La voz de Darius se tornó fría al dar la siguiente orden. Disparen con todo. El cazador se había convertido en la presa. El campo de asteroides estalló en fuego y caos. El Revenant danzaba entre el vacío, esquivando las rocas que caían, mientras desataba el infierno sobre el Dreadnought Scar. Proyectiles de plasma y salvas de misiles golpeaban los escudos enemigos, obligándolos a parpadear y a ceder bajo el implacable asalto. Dentro del Dreadnought, el comandante Selvier ya no se divertía, ahora estaba furioso. ¿Qué? Gruñó, frustrado, mientras chasqueaba los mandíbulas. Otra andanada lo interrumpió. Un par de torpedos humanos se estrellaron contra el costado del Dreadnought, provocando una violenta sacudida en su estructura. Selvier hundió las uñas en el asiento del mando, enfurecido. Escudos al 62%, informó un oficial. Sus ataques son demasiado precisos. Lo han planeado, gruñó Selvier. Esto es una trampa. Era una amarga realidad, pero la batalla aún no estaba perdida. El Dreadnought era una máquina de guerra más grande y fuerte que el Revenant, con el poder de reducir a polvo una colonia entera.
Y ahora iba a concentrar toda su fuerza contra esos pequeños y astutos bichos. «Contraatacad», rugió Selvier. «Enfoquen todos los cañones en esa nave. Quiero que la destruyan». Dentro del Revenant, las alarmas sonaban mientras Scar respondía. «Fuego entrante», exclamó Mara Valdés, aferrándose al borde de su consola, mientras el Dreadnought desataba una tormenta de proyectiles de plasma. «Maniobras evasivas», ordenó Darius. Jingu ya se había movido. La nave se retorció, esquivando asteroides con una precisión imposible. Estallidos de plasma pasaron rozando su casco. Algunos rozaron, pero la mayoría impactaron en los escombros circundantes. Explosiones enviaron enormes fragmentos de roca girando por el campo de batalla, obligando a Scar a ajustar su puntería. «No podemos recibir un impacto directo de esos cañones principales», advirtió Red. «Un solo disparo limpio y estaremos hechos polvo». La mente de Darius funcionaba a toda velocidad. Había esperado resistencia, pero no este nivel de potencia de fuego. El Dreadnought había sido construido para aplastar flotas y ellos no eran más que una nave. Necesitaban otra ventaja, algo que Scar no hubiera previsto. Sus ojos se posaron en la pantalla de sensores. El cinturón de asteroides es denso, pero hay una roca en particular, grande e inestable, con profundas fisuras por las que se extiende hielo volátil. «Perfecto», dijo Mara. «¿Ves ese grandulón en la cuadrícula 78? Preguntó él. Ella siguió su mirada y esbozó una sonrisa. «Lo veo. Cargamos los torpedos restantes». «Torpedos bloqueados», respondió Mara. Darius sonrió y dijo, «Fuego». El puente del Dreadnought volvió a temblar cuando se produjo otra explosión en el campo de batalla. Pero esta vez no fue un impacto directo. Los ojos de Selvier se posaron en la pantalla principal. Los humanos no habían apuntado a su nave, sino a un asteroide masivo que ahora se dirigía directamente hacia ellos. Los torpedos habían fracturado el asteroide, liberando una onda expansiva que lanzó un fragmento de roca helada de 1 kilómetro de ancho hacia el flanco de estribor del Dreadnought. «Maniobras evasivas», gruñó Selvier. «Demasiado tarde», respondió la tripulación. El asteroide se estrelló contra el casco del Dreadnought, aplastando una sección de su arsenal y sumergiéndola en una espiral caótica. Los sistemas titilaron y los escudos colapsaron. El Dreadnought se estremeció violentamente, sus motores luchando por corregir la trayectoria, y el Revenant ya se acercaba para dar el golpe final. «Impacto directo», informó Mara triunfante. «Sus escudos han caído». Darius vio la oportunidad y la aprovechó. «Carguen los cañones de plasma. Apunten al reactor». Red vaciló, «Capitán, si hacemos eso». Pero Darius, con voz fría, lo interrumpió, «Disparen». Una última andanada estalló desde el Revenant, atravesando el debilitado casco del Dreadnought. Los proyectiles de plasma se abalanzaron sobre su núcleo y reinó el silencio por un momento. Luego, una explosión cegadora envolvió la nave de guerra de Scar, consumiéndola en una muerte ardiente. El Dreadnought de clase Hunter, enviado para destruir el Revenant, no era más que restos dispersos a la deriva en el vacío. Se instaló la calma en la cubierta de mando. La batalla había terminado. La tripulación del Revenant había salido vencedora. Mara exhaló bruscamente. «¡Santo cielo!». Red se recostó frotándose la cara. «No me puedo creer que hayamos hecho eso». Jingu soltó una risa sin aliento. «Fue una locura». Darius no dijo nada al principio, solo observó los escombros y las brasas que se estaban enfriando del otrora poderoso Dreadnought. Luego, finalmente, habló. «Fijen rumbo a la estación de retransmisión más cercana. Enviemos un mensaje». Mara inclinó la cabeza. «¿Mensaje?». La expresión de Darius era inescrutable. «Scar debe saberlo. Su chatarra acaba de destruir uno de sus mejores buques de guerra». Mara esbozó una lenta sonrisa. «¿Quieres provocarlos?». Darius se recostó en su silla, y su sonrisa regresó. «Quiero que tengan miedo». La transmisión se envió. Un mensaje simple, directo e implacable. Su fracaso desechado acaba de destruir a su cazador más preciado. La humanidad no huye. No nos rendimos, nos adaptamos, sobrevivimos y ahora vamos a por ustedes.
Las palabras se propagaron a través de la red de mando de Scar como una ola sísmica. Al principio, hubo incredulidad. Ninguna especie primitiva debería haber podido hacer esto. Luego llegó la ira. La humanidad no solo los había desafiado, sino que también los había humillado. Se convocó un consejo de guerra en las altas cámaras de Scar. Los señores del imperio siseaban y chasqueaban, debatiendo furiosamente sobre cómo responder. Algunos exigían represalias inmediatas, mientras que los más cautelosos advertían sobre subestimar a esas criaturas. Los humanos son carroñeros, escupió uno de los señores. Se apoderan de lo que no es suyo, lo arreglan con maquinaria tosca y lo llaman poder. Esto es una anomalía. Un comandante mayor, Salver, dejó escapar un gruñido bajo. Han tomado nuestro cadáver abandonado y lo han convertido en algo formidable. Díganme, señor, ¿cuántas otras naves descartadas flotan en el vacío? ¿Cuántos fracasos hemos dejado atrás que ellos puedan resucitar? La sala quedó en silencio, pues esa era la verdadera pesadilla de los humanos. No solo su desafío, sino también su inesperada resiliencia, era su capacidad para tomar lo que otros abandonaron y convertirlo en un arma. ¿Y si el Revenant fuera solo el comienzo? A bordo del Revenant, Darius Cole se paró en el visor y observó las decenas de naves que la humanidad había reclamado. Algunas ya estaban remodeladas y equipadas con experimental artillería híbrida humanizada Scar. Otras aún estaban siendo desmanteladas, transformadas y renacían. Reed se acercó sacudiendo la cabeza con incredulidad. Sabía que estábamos en algo grande, pero esto es una flota. Darius esbozó una sonrisa. No es solo una flota. Mara avanzó, limpiándose la grasa de las manos. Estas naves son mejores que cualquier cosa que tenga Scar en servicio activo. Hemos descifrado sus núcleos de energía, optimizado sus armas y eliminado todas las redundancias tontas que habían construido para controlar a su propio pueblo. Se volvió hacia Darius sonriendo. Las hemos hecho más rápidas, más feroces, más humanas. Darius exhaló, mirando las naves de guerra capturadas. Cada una era un testimonio de lo que la humanidad hace mejor, aprovechar lo roto y hacerlo más fuerte. Esta no era una rebelión, ni solo venganza, sino evolución. Y pronto Scar aprendería exactamente qué significaba eso. El imperio de Scar se preparó para la guerra. Se movilizaron flotas y se reforzaron las posiciones defensivas. El Alto Consejo declaró que la humanidad sería exterminada por sus transgresiones, pero ya era demasiado tarde, porque cuando las flotas de guerra de Scar finalmente llegaron a las colonias humanas, esperando encontrar presas débiles, esperando aplastar a los carroñeros bajo su yugo, se encontraron con monstruos, naves que no deberían existir, naves que deberían haber estado oxidándose en el vacío, naves que se movían como fantasmas, atacando desde ángulos imposibles y superando a los mejores pilotos de Scar. Y cuando la primera nave de batalla de Scar explotó en una tormenta de plasma humanamente ingeniado, la realidad les golpeó como un martillo. Cometieron un error. Deberían haber acabado con la humanidad cuando tuvieron la oportunidad. Ahora era el turno de la humanidad de cazar. La primera batalla fue una masacre. La flota de Scar llegó con toda su fuerza, 3 Dreadnought, 7 cruceros pesados y una gran cantidad de corbetas. Esperaban una exterminación rápida, una demostración de poder para recordar a la humanidad su lugar en la galaxia. En cambio, fueron despedazados desde el puente del Revenant. Darius Cole observaba la batalla. Ni siquiera era una lucha justa, era una masacre. Scar se había preparado para enfrentarse a naves de guerra humanas primitivas, con formaciones predecibles y armamento anticuado. No se habían preparado para lo que la humanidad había llegado a ser. El Revenant lideraba la carga, moviéndose más rápido de lo que cualquier nave de Scar debería. La tecnología robada había sido desmantelada, reconstruida para mayor eficiencia y fusionada con la ingeniosidad humana. La nave zigzagueaba por el campo de batalla mientras sus cañones de riel y plasma abrían agujeros en el enemigo como si fueran papel. El resto de las naves enemigas seguía su ejemplo. La Ghost Blade, un antiguo destructor de Scar pilotado por Jingu, disparó un rayo disruptor modificado que derritió los escudos en segundos. La Black Hammer, una monstruosa fusión de 3 naves ensambladas, tenía suficiente poder de fuego para arrasar una colonia entera. Todas las naves eran más rápidas, letales e impredecibles.
Scar estaba acostumbrado a luchar contra enemigos metódicos y disciplinados, no contra humanos que peleaban como lobos, que se adaptaban en plena batalla y que asumían riesgos que ningún comandante de Scar sensato consideraría. En la nave insignia enemiga, el alto comandante Selvier observaba incrédulo. «Esto no es posible», murmuró. «No deberían ser capaces de esto». Pero lo eran. Su Dreadnought temblaba mientras el Revenant lanzaba otro torpedo y brechaba un reactor secundario. Sonaron las alarmas y los informes de daños inundaron su consola. Selvier miró la pantalla de nuevo y, por primera vez en su larga carrera, se sintió impotente. De repente, llegó una transmisión. Apareció un rostro humano en la pantalla. «Selvier, ¿verdad?», dijo Darius Cole con voz serena y fría. Selvier mostró sus colmillos. Tú, insignificante simio». Darius inclinó la cabeza. «Curioso, ¿no? Ustedes desechaban al Revenant. Creían que era un fracaso. Ahora mírate, recibiendo una paliza con tu propia chatarra». Selvier rugió, golpeando la consola con las garras. «¿Crees que esto cambia algo? El Imperio os aniquilará. No tenéis flota propia ni refuerzos. No significáis nada». Darius sonrió y dijo suavemente: «Aún no lo entiendes, ¿verdad? Podéis quemar nuestros hogares, matar a nuestra gente, pero nosotros no morimos. Persistimos, tomamos lo roto y lo hacemos más fuerte. Eso es lo que hacemos». Se recostó con voz helada. «Y por eso perderán». El Revenant disparó su cañón principal. Un único rayo concentrado de plasma atravesó la sala de mando del buque insignia de Scar. Selvier no llegó a terminar sus últimas palabras. El Dreadnought explotó violentamente, sus restos ardientes rodando por el espacio. El resto de la flota de Scar se desintegró. Algunos intentaron huir, pero otros lucharon hasta el final. No importó, todos murieron. Cuando la batalla terminó, Darius se plantó en el visor y observó los restos de la flota enemiga a la deriva en el vacío. No sentía lástima ni remordimiento. Mara exhaló. «Eso fue lo mejor, y acabamos de devolverle su equipaje». Reed se recostó contra un pilar roto. «¿Crees que se retractarán?». Darius negó con la cabeza. «No». Jingu sonrió y dijo: «Bien». Darius se apartó del visor. «Preparad la flota. Nos movemos». Mara frunció el ceño. «¿Hacia dónde, Darius?». La expresión de Darius se oscureció. «Hacia el corazón del Imperio». El puente quedó en silencio. Reed, con los brazos cruzados, los observaba. «¿Hablas en serio?». Darius asintió. «Scar inició esta guerra, pero nosotros la vamos a terminar». Mara sonrió y dijo: «Ha llegado el momento de ajustar cuentas». Darius apretó los nudillos. «Claro que sí». La decisión estaba tomada. No más huir, no más esconderse, no más esperar a que Scar enviara su próxima oleada. La humanidad se lanzaría a la ofensiva. El Revenant lideraba la armada a través del vacío, deslizándose por rutas inexploradas y corredores hiperespaciales olvidados. Scar se había vuelto complaciente en su imperio, con una red de rutas de patrulla y estaciones defensivas diseñadas para mantener a raya a las especies inferiores. Nunca habían considerado la posibilidad de una fuerza que no jugara según sus reglas. Darius se plantó en el puente con la mirada fija en el mapa táctico. «No solo lanzamos un ataque, estamos librando una guerra psicológica. En cada sistema por el que pasamos, dejamos escombros a nuestro paso, puestos avanzados de Scar destruidos, patrullas debilitadas, líneas de suministro cortadas. Atacamos rápido, golpeamos fuerte y desaparecemos antes de que Scar pueda organizar una contraofensiva. No solo estamos luchando contra el Imperio, lo estamos desmantelando». El alto mando de Scar se apresuró a responder. Informes de naves robadas, flotas fantasma y humanos que armaban tecnología olvidada inundaron sus salas de guerra. El pánico se apoderó de ellos y entonces llegó el mensaje. Una sola transmisión difundida en todos los canales militares. El rostro de Darius Cole apareció en sus monitores. Creyeron que podían rompernos. Creyeron que podían desecharnos como si fuéramos basura. Pero no entienden quiénes somos. Los humanos no solo sobreviven, se reconstruyen. Nos recuperamos. Y ahora hemos tomado su chatarra y la hemos convertido en algo imparable. Se inclinó con voz letal.
Su imperio se está muriendo y nosotros venimos a terminar el trabajo. La transmisión se cortó y fue entonces cuando Scar se dio cuenta de que la humanidad no solo luchaba por sobrevivir, sino que también venían por venganza. La batalla final era inevitable. El mundo natal de Scar, que antes era una fortaleza inexpugnable, ahora era vulnerable. Las flotas imperiales estaban extendidas, obligadas a perseguir fantasmas en su propio territorio. Entonces apareció la armada, cientos de naves robadas, reconstruidas y transformadas en monstruos, una flota compuesta por los mismos fracasos desechados de Scar. El imperio había creído que sus viejas naves rotas no valían nada. Se equivocaban, porque ahora esas mismas naves ardían rumbo a su capital como una tormenta de retribución. El mundo natal de Scar, Borak Prime, temblaba. Se trataba de un planeta industrializado gigantesco, con su superficie cubierta de ciudades colosales, complejos militares y redes de defensa planetaria. Durante siglos había sido el corazón de su imperio, una fortaleza que ningún enemigo había logrado penetrar hasta ahora. Darius Cole se encontraba en la cubierta de mando del Revenant, observando cómo su flota emergía del vacío. Cientos de naves, antiguas naves de Scar salvadas, emergían del vacío. Reforjadas y convertidas en máquinas de guerra, se alineaban en formación de ataque. Sus motores ardían con la ingeniosidad humana y sus armas, alimentadas por tecnología alienígena robada, estaban listas para destruir. Las defensas de Scar ya se estaban reorganizando. Cientos de naves formaron un perímetro protector alrededor del planeta. Los puntos de apoyo en la superficie de Borak Prime se iluminaron mientras se cargaban para disparar. Un último intento desesperado. Darius sonrió, están asustados. Mara, a su lado, asintió con determinación. Bien, debe ser así. Reed, apoyado en la consola, cruzó los brazos. Aún tienen superioridad numérica. Si fallamos, seremos reducidos a polvo antes de penetrar el anillo exterior de defensa. Darius no apartó la mirada del visor. Entonces, no podemos fallar. Darius tecleó un comando en la consola y abrió una transmisión a toda la flota. Todas las naves, al ataque. La batalla estalló en una tormenta de fuego, plasma y proyectiles de cañones de riel. Las fuerzas de Scar abrieron fuego con todo lo que tenían. Gigantescos destellos de plasma se dispararon a través del espacio en dirección a la flota humana. Misiles cayeron desde plataformas orbitales, apuntando a las naves más grandes. Pero los pilotos humanos no se comportaban como los rígidos guerreros de Scar, luchaban sucio. Darius observó cómo la Black Hammer atravesaba en línea recta una formación enemiga de fragatas, usando su casco reforzado como ariete antes de desatar una salva que convirtió 3 cruceros en escombros ardientes. La Ghost Blade se deslizaba entre el fuego enemigo, sus propulsores Scar modificados permitiéndole pivotar y maniobrar de formas que ninguna nave de Scar debería ser capaz de lograr. La flota robada se movía de manera impredecible, rompiendo la formación, reagrupándose y adaptándose sobre la marcha. Scar, acostumbrado a una guerra metódica y calculada, no podía seguirles el ritmo. Darius esbozó una sonrisa al ver cómo se desmoronaban sus líneas. Nunca esperaron que supiéramos usar sus propias naves mejor que ellos. Mara rió. Idiotas. Pensaron que simplemente las reparábamos y salíamos volando como novatos. Reed, que aún observaba el mapa táctico, frunció el ceño. Están retrocediendo, pero hay algo que no encaja. Darius siguió su mirada. Nos están atrayendo. Unos segundos después, un pico de energía iluminó los escáneres y el cielo se abrió. Desde la superficie de Borak Prime, un cañón colosal disparó, algo que la humanidad jamás había visto. Un rayo de pura energía del tamaño de una nave atravesó el campo de batalla y aniquiló 3 naves humanas en un instante. La onda expansiva hizo que otras naves se desviaran de su formación. Mara maldijo. ¿Qué demonios fue eso? Reed tecleaba frenéticamente. Es algún tipo de cañón de defensa planetaria. Se conecta directamente al núcleo del planeta. Darius apretó los dientes. Nos han estado ocultando un arma suprema todo este tiempo. Siguieron los disparos. Mientras otro rayo rozaba el Revenant, los escudos parpadearon, pero el impacto envió una sacudida a la nave. Darius se aferró a la consola para mantenerse en pie. Vámonos de aquí.
Mara se volvió hacia él con la mirada fija. No podemos derribar esa cosa desde aquí. Necesitamos desplegar tropas. Darius ya sabía lo que eso significaba. Exhaló con determinación. Preparar las naves de descenso. Mara sonrió y dijo, pensé que nunca lo dirías. Minutos después comenzó la invasión. Las naves de descenso se lanzaron desde la flota humana y surcaron la atmósfera de Borak Prime. Las defensas antiaéreas se activaron, llenando el cielo de explosiones y trazadores. Darius se reunió con su equipo, Mara, Red, Jingu y una docena de combatientes curtidos en batalla, en uno de los transportes líderes. La nave temblaba violentamente al atravesar la atmósfera. Las luces rojas parpadeaban. Va a ser un desastre, gritó el piloto por el canal. Agárrense fuerte. Darius ajustó su arnés y miró a su equipo. Esta es la hora. Derribamos ese cañón y Borak Prime queda indefensa. Tomamos Borak Prime y el imperio caerá. No habrá segundas oportunidades. Reed revisó su rifle. Justo como me gusta. Mara sonrió y dijo, es hora de recordarles a esos lagartos lo que pasa cuando subestiman a los humanos. Jingu se cruzó de brazos y dijo, terminémoslo. El transporte se estremeció al perforar la atmósfera. A través del visor se veía el extenso paisaje urbano de Borak Prime, una metrópolis alienígena a punto de convertirse en un campo de batalla. Darius exhaló con el corazón acelerado. Terminemos lo que empezamos. El transporte se estrelló en la zona de aterrizaje. Las puertas se abrieron de golpe y la humanidad cargó hacia el corazón del Imperio Scar. En el momento en que las puertas se abrieron, se desató el caos. Darius y su equipo avanzaron, armas en alto, mientras el fuego de los blasters llenaba el aire. Los defensores de Scar, en sus monstruosas formas reptilianas, lanzaban gritos de guerra mientras disparaban desde detrás de barricadas. Los guerreros humanos respondían con furia. La misión era clara, llegar al cañón de defensa planetaria, desactivarlo y someter al Imperio Scar. Mara se agachó tras una cobertura y eliminó a un oficial de Scar con un disparo preciso en la cabeza. Tenemos que movernos rápido, vienen más refuerzos. Reed lanzó una granada contra una barricada. Una explosión atronadora hizo volar cuerpos de Scar por el aire. Será mejor que empecemos a correr. Darius encabezó la carga. Avanzaron calle por calle y edificio por edificio en el centro de la capital. Sobre sus cabezas, el Revenant y el resto de la flota humana se enfrentaban a la armada de Scar. Incluso desde el suelo, se veía cómo ardía el cielo con los restos de naves destruidas. La guerra se acercaba a su momento culminante. Tras horas de brutales combates urbanos, el equipo llegó finalmente al complejo de control del cañón planetario. Las puertas estaban fuertemente selladas. No hay forma de entrar, dijo Jingu sonriendo. Supongo que lo haremos a la fuerza. Pegó una carga de voladura en la enorme puerta de acero. Un segundo después, la explosión la destrozó. Los humanos irrumpieron, armas en alto, mientras docenas de oficiales Scar se apresuraban a defender su última línea de resistencia. Sin embargo, no estaban preparados para la furia y precisión de los mejores guerreros humanos. Cayeron uno a uno. Darius corrió hacia el panel de control principal y clavó un dispositivo de hackeo en él. La pantalla parpadeó. Red, cúbreme. ¿Puedes detener ese cañón antes de que dispare de nuevo? Los dedos de Darius se movían con agilidad sobre el teclado. El sistema era complejo y alienígena, pero eso no le importaba. La humanidad se había forjado sobreviviendo y utilizando la tecnología Scar mejor que su propio creador. Los sistemas del cañón comenzaron a sobrecargarse. Darius sonrió, no lo vamos a apagar, lo vamos a hacer explotar. Los ojos de Mara se abrieron de par en par. Me encanta ese plan. Un profundo gemido mecánico recorrió la instalación. Las alarmas sonaron estrepitosamente. La red de energía del cañón se estaba desestabilizando. El equipo corrió despavorido. Desde la órbita, el Revenant detectó el pico de energía. El cañón está llegando al punto crítico, gritó un miembro de la tripulación. La voz de Darius retumbó por el canal. Apártense, este lugar se va a iluminar. La flota humana se retiró justo a tiempo. Entonces, una explosión cegadora rasgó el horizonte de Borak Prime. El cañón de defensa planetaria estalló en una colosal bola de fuego,
enviando escombros y llamas de plasma a través de la capital. La explosión fue tan masiva que se pudo ver desde la órbita. En tierra, Darius y su equipo lograron salir corriendo del campo de batalla justo a tiempo, refugiándose mientras la onda expansiva lo arrasaba todo. Y luego, silencio. El cañón había desaparecido y Borak Prime quedó indefensa. El imperio cayó ese día. Con su mundo capital expuesto, la flota humana descendió sobre él como una tormenta. El alto mando de Scar se desintegró. Sus líderes fueron ejecutados o huyeron al exilio. Y el pueblo Scar comprendió por fin que la humanidad no era débil. La humanidad no era presa. Los habían desechado como basura y los humanos los convirtieron en el arma que los acabó. Darius se quedó mirando la ciudad en llamas desde las ruinas del palacio Scar. Se acabó, murmuró Mara a su lado. Darius asintió. Sí, se acabó. Reed se apoyó en un pilar roto. ¿Y ahora qué? ¿Nos autoproclamamos nuevos señores? Darius negó con la cabeza. No, no somos como ellos. Jingu esbozó una sonrisa. Claro que no. La guerra se había ganado. El imperio estaba muerto y la humanidad, aquella que había sido descartada, subestimada y olvidada, se erguía ahora como la fuerza más poderosa de la galaxia. Y todo había comenzado con una nave estelar destrozada. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.